Buenas noches. Vamos a iniciar la clase que tenemos preparada para hoy. Y esa clase es precisamente la revisión del examen, ya que he recibido varios mensajes así en el aula virtual, bueno, de alumnos diciéndome que el ejercicio estaba complicado, que era poquito tiempo para el examen. Yo considero que este, tuvo tiempo suficiente con holgura para resolver el examen y tenía solamente dos problemas, inclusive nosotros vimos cálculo de reacciones en los puntos de apoyo en estructura bidimensional y tridimensional. O sea que yo pude haberle colocado un problema tridimensional y sin embargo no fue así. Coloqué solamente en el plano para facilitar las cosas. Pero bueno, vamos a ver los ejercicios para que vean cómo era que se resuelve y bueno, tengan una idea de cuál va a ser su nota obtenida en la evaluación. Bien, entonces el examen, perdón, estaba constituido por dos problemas. Vamos a ver el primer problema. Bueno, estas son las mismas instrucciones que coloco en las evaluaciones cuando son escritas y presenciales. En el caso de ustedes, bueno, de ustedes me refiero que son alumnos vía online. Solamente especificamos que de la entrega debe ser por esta misma vía en un archivo PDF, donde deben identificar su nombre completo, su número de cédula, el procedimiento completo y explícito de análisis, desarrollo y solución del problema planteado. Cada paso correcto tiene un valor. Esto quiere decir que si usted, aunque no obtuviera el resultado correcto en un problema, pero siguió la secuencia de pasos que yo indico en las clases y por supuesto hizo esa secuencia de pasos de manera correcta, pues yo le reconozco algo allí por esos pasos, pues tiene su reconocimiento allí. No se le va a tomar en cuenta. Bien, como esta evaluación tenía solamente dos problemas, bueno, cada problema valía 10 puntos y eso sumaban los 20 puntos que tiene esta evaluación. Bien, este es el primer problema. Lo leo. El mástil sobre un camión de 4.300 kilogramos se usa para descargar de la plataforma el grupo de tablillas de 1.600 kilogramos que se muestran en la figura. Determine la reacción en las llantas. A. Traseras que están en el punto B. Y las delanteras que están en el punto C. Bien. Vamos entonces con el primer punto, el primer paso para resolver el problema, para analizarlo, es precisamente analizar el dibujo, para entender qué es lo que debemos hacer. Bueno, en primera instancia, al ver el enunciado del problema, observamos que hay un camión que me están dando la masa, ¿verdad? Así como yo lo estoy resaltando en este momento. Esa masa es de 4.300 kilogramos. Eso me indica a mí que yo debo considerar en este problema, en el diagrama de cuerpo libre, yo debo considerar el peso del camión. ¿Por qué? Bueno, porque me están dando la masa. Entonces, cuando lleguemos al punto en que debo dibujar el diagrama de cuerpo libre, ya debo tener presente, no debo perder de vista que el peso, la fuerza peso del camión debe estar indicado allí en ese diagrama de cuerpo libre. Bien, siguiendo la lectura del enunciado,
también leemos que hay unas tablillas de 1.600 kilogramos, así como yo lo estoy resaltando en este momento. Entonces, quiere decir que esas tablillas me están dando la masa. Por lo tanto, yo debo también considerar en el diagrama de cuerpo libre que esta fuerza está actuando, la fuerza del peso de esas tablillas. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué sé que tengo que considerarla? Bueno, porque me están dando la masa. Por eso debo considerar. Bien, continuamos. La pregunta concreta es, determine la reacción. Bueno, precisamente esta unidad que nosotros estamos viendo es cálculo de reacciones. O sea que estamos dentro del objetivo. Entonces dice, calcular la reacción en las llantas. Y entonces la primera pregunta, ¿verdad? Porque son como dos preguntas. La primera pregunta, la A, dice las llantas, pero las traseras en el punto B. ¿Ok? Entonces, si observamos la figura, las llantas traseras son estas que estoy resaltando. Y acá nosotros podemos visualizar el punto B. Entonces se refiere al punto B, al punto de contacto entre la superficie, o sea, el piso, el asfalto, la calle, ese punto de contacto entre la calle y las llantas, ¿verdad? O como decimos aquí en Venezuela, los cauchos. Ese punto de contacto es el que nosotros vamos a considerar que es el punto B. Bien, y la segunda pregunta, la pregunta B, dice que vamos a determinar la reacción, pero en las llantas delanteras, es decir, en el punto C. Y acá lo vemos, ¿verdad? En la figura, las llantas delanteras son las que estoy resaltando en este momento y allí visualizamos que está indicado la letra C. Eso es para indicar de que el punto de contacto entre la superficie, entre la calle y el caucho, ese punto de contacto lo denotamos como C, como letra C. Bien, vemos que el mástil, ¿verdad? Es esta especie de grúa, de brazo mecánico, de brazo hidráulico que incorpora este camión. Observamos que este mástil está inclinado hacia arriba, lo cual forma un ángulo de 15 grados con la horizontal de referencia. Bien, este mástil tiene una longitud de 6 metros. Acá guindado a través de una cuerda o de una guaya, está guindada las tablillas. ¿Ok? Las tablillas indican que es el punto A, lo indica el dibujo. ¿Ok? Entonces, ese peso está actuando a través de esta cuerda o de esta guaya que estoy resaltando acá. Allí actúa el peso de las tablillas. Bien, hay una medida aquí de 4,3 metros que es entre el caucho trasero, ¿verdad? Y la base del mástil. ¿Ok? Hay que fijarse bien en la figura allí. Entre la base del mástil es el 4,3 metros. Luego viene una pequeña distancia que es de 0,4 metros. Esa distancia es entre el mástil y hay un punto acá que no sé si lo lograron observar. Si analiza, por eso yo le coloco como primer paso analizar el dibujo. Aquí en la puerta del chofer hay un punto llamado G. Ese punto G es el centro de gravedad, ¿verdad? Eso es lo que significa ese G. Entonces, ese punto está aquí en la puerta del chofer. Y ese punto, ese punto G, lo que está indicando es que allí actúa el vector peso. Por eso es que ellos están colocando ese punto allí. Es para indicarnos que el punto de aplicación del vector peso es allí. Entonces, el peso del camión, ese peso que vamos a considerar porque acá en el enunciado nos dieron la masa, bueno, ese vector peso va a actuar es aquí en ese sitio. ¿Ok? Para eso es que me están dando esta medida de
0,4 metros. Y hay una última medida que es la 0,5 metros. Esa es la distancia que hay entre el punto de contacto de la llanta delantera y el centro de gravedad. ¿Ok? Esa distancia horizontal entre esos dos puntos. Eso es 0,5 metros. Bien, bueno, habiendo clarificado la figura y de dónde a dónde están especificadas esas medidas, entonces vamos a continuar con el paso siguiente. Veamos el tipo de apoyo que existe en esta figura, ¿verdad? Entonces, el tipo de apoyo es los cauchos, pues realmente el camión está siendo apoyado en sus cauchos. Entonces, como ese es el punto de apoyo, es allí donde están ocurriendo entonces las reacciones. Y es precisamente eso lo que nos están mandando a calcular, las reacciones, que en este caso actúan allí en los cauchos. Bien, entonces vamos a ver primero en el punto B. Allí vemos que la reacción que está ocurriendo allí es del tipo de patín. Entonces vamos a verlo en la tabla. ¿Verdad? Allí tenemos la tabla que les comenté, les facilité. Patines está aquí en la primera fila, en la primera sección. Vamos a resaltarlo. Esos son los patines. Fíjense que el patín pues tiene prácticamente la misma forma que allá del camión, ¿verdad? Un caucho que hace contacto con una superficie. Aquí se ve el elemento mecánico redondo que está haciendo contacto con una superficie. Bien, entonces esa es la forma de entrar en esta tabla, ¿verdad? Identifico cuál es el tipo de apoyo y una vez que lo tenga identificado, entonces ya yo puedo observar cuál es la fuerza que tengo allí, la dirección, cuántos son las incógnitas que yo tengo asociadas a ese tipo de apoyo. En este caso, un apoyo del tipo patín, este, la información que me proporciona es que es un vector fuerza, no me da la magnitud, ¿verdad? Que es precisamente lo que me están mandando a calcular en el problema, pero sí me indica la dirección y el sentido, ¿ves? Allí donde tenemos resaltado ahorita la tabla, ahí dice que es una fuerza con línea de acción conocida. En este caso, cuando tenemos superficies involucradas, la línea de acción es perpendicular a la superficie. Esa es la dirección conocida, que es perpendicular a la superficie. Entonces, retornemos a la figura, al problema, y dibujemos el vector. Allí lo tenemos, ¿pues? Entonces, la reacción que se produce en el punto B, no conocemos la magnitud, pero sí sabemos que su dirección es vertical, porque en este caso, el pavimento, la superficie, el piso, está en una dirección horizontal. Entonces, por lo tanto, la línea de acción del vector reacción o del vector allí fuerza, su línea de acción es perpendicular a la horizontal, es decir, vertical. Y bueno, ese vector fuerza yo lo he denotado con la misma letra B por estar actuando su punto de aplicación es el punto B. Entonces, por eso yo llamé a este vector B. Seguimos. El otro apoyo que tiene este cuerpo rígido, este camión, es los cauchos delanteros. Esos cauchos delanteros pues vienen siendo el mismo tipo de apoyo, unos patines. Entonces, si es lo mismo, pues no hace falta regresar a la tabla, sino que podemos dibujar de una vez esa reacción. Y allí la tenemos. Es una reacción igualmente con la dirección conocida, es decir, la dirección es vertical porque es perpendicular a la superficie que está horizontal. Bien, en el caso de las llantas delanteras, como es el punto C, entonces yo he denotado este vector con la letra C también. Entonces tenemos una reacción B que actúa en las llantas traseras y tenemos una reacción C que actúa en las llantas delanteras.
Bien, luego dice que hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces en el diagrama de cuerpo libre, recuerden, eso lo hemos hablado en clases anteriores, yo debo dibujar todas aquellas fuerzas que los otros cuerpos rígidos ejercen sobre el cuerpo rígido que yo estoy estudiando. Bien, entonces el camión es el cuerpo rígido que yo estoy estudiando. Entonces, todas las demás interacciones que ocurren en torno a él, yo debo dibujarlas. Entonces, la superficie de la calle, el piso, ejerce unas reacciones sobre el camión. Bueno, ahí las tengo dibujadas ya. Ahora, la atracción de la Tierra sobre los cuerpos rígidos, esa fuerza de atracción, es lo que conocemos como peso. Ese peso es una interacción pues, que la Tierra está ejerciendo sobre el camión. Entonces, por lo tanto, yo lo debo indicar. Y ya sabemos que siempre el punto de aplicación de un vector peso es su centro de gravedad. Entonces, por lo tanto, ese vector peso lo vamos a dibujar ahorita donde está el centro de gravedad, el punto G. Ahí lo tenemos. Y lo hemos denominado de esa forma, pues, P, vector P. Bien, aparte del peso del camión, entonces ya sabíamos que debíamos considerar el peso de las tablillas. Y entonces ese vector actuaría en el punto A. Bien, vamos a dibujar. Y ahí lo tenemos, el vector A. Bueno, ya con estas cuatro fuerzas, creo que hemos representado pues todas las fuerzas allí que de los cuerpos alrededor que están interactuando con el camión. Ahora falta es fijar el sistema de referencia. En este caso, yo lo he fijado en el centro de la llanta delantera, tal como lo visualizamos con los vectores unitarios I, J de color verde. Bien, ahora vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Bien, la primera ecuación de equilibrio, o una de las primeras que se manejan en el plano, en estructuras bidimensionales, es la horizontal, la sumatoria de fuerzas horizontales, la sumatoria de fuerzas en el eje coordenado X. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Bueno, que las sumatorias de esas fuerzas tienen que ser igual a cero. Eso es lo que estamos planteando allí hasta los momentos. Y como pueden observar en la figura, no se encuentra ninguna fuerza horizontal. Entonces, por lo tanto, ese vector fuerza horizontal no existe, pues. El vector fuerza horizontal no hay, no existe. Entonces, la sumatoria de fuerzas en cero es cero, pero es cero porque no se registran fuerzas que estén actuando en dirección horizontal. Entonces, por eso esa condición de equilibrio queda allí mismo, planteada, ahí nació y ahí murió, quedó allí. No hay fuerzas en dirección horizontal. Bien, planteamos una segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos respecto al punto C. ¿Ok? Respecto allí al centro de la llanta delantera. Bien, para llevar un orden en la resolución y no equivocarnos, yo he utilizado pues la misma nomenclatura de que ese es el punto C. ¿Ok? Así como lo hemos resaltado allí. Entonces, las sumatorias de momentos, ¿verdad? Todos los momentos que producen la fuerza, pero respecto del punto C. Si continuamos. Y allí vemos tres fuerzas que según el análisis, son las tres fuerzas que actúan en el camión y que eh, producen momentos respecto al punto C. Entonces, vamos a verificarlo. Ok, fíjate, este sumando que está acá, lo que indica es momento de la fuerza A con respecto a C.
Luego, el momento de la fuerza B con respecto a C. Y por último, el momento que produce la fuerza P respecto al punto C. Eso es lo que significa esta nomenclatura. Bien, y las tres sumatorias, a la sumatoria de esos tres momentos, bueno, para que mantenga el equilibrio, el estado de equilibrio deben ser igual a cero. Eh, Fíjense algo importante. Yo observo en el diagrama de cuerpo libre, en la figura, que hay cuatro fuerzas que están actuando. ¿Ok? La fuerza A, la fuerza B, la fuerza P y la fuerza C. Esta fuerza C, ustedes no la ven que está aquí en ninguno de los términos. Entonces, alguien pudiera decirme, el profesor se equivocó, no la consideró, pero no es eso, sino que al yo colocar el sistema de referencia acá, ¿verdad? En el centro de la llanta delantera, esa es la misma línea de acción con la que viene el vector C. Esa es la misma línea de acción. O sea, el origen del sistema pasa por el vector, pasa por el origen del sistema de referencia. Ese punto, ¿verdad? El origen está contenido en la línea de acción del vector fuerza C, ¿ok? La reacción C. Entonces, como esos dos puntos están en el mismo, en la misma línea de acción, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa fuerza no tiene brazo, no tiene una distancia allí de brazo, pues de R, la R. O sea, esa R, ese brazo, es igual a cero. Entonces, por eso no se representa allí, ¿verdad? Sino que fíjense que entonces los momentos que vamos a considerar es el momento que produce la fuerza A, el momento que produce la fuerza B y el momento que produce la fuerza P. Esas serían las únicas tres fuerzas. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben que esta fuerza que estoy resaltando ahorita, una fuerza de reacción en las llantas delanteras, la fuerza C, no se consideró en estas sumatorias de momento respecto al punto C, porque esta fuerza, su línea de acción, pasa precisamente por el centro de la llanta delantera. Bien. Vamos entonces a desarrollar esos momentos y allí los tenemos. Por ejemplo, como nosotros ya hemos visto en clases anteriores, que la distancia es la distancia perpendicular entre las líneas de acción de la fuerza. Entonces, en la primera parte, en el primer sumando me refiero, ¿verdad? El momento de A con respecto a C. Entonces, estamos hablando del momento que genera esta fuerza. Eso es lo que quiere decir esa nomenclatura. Esa fuerza A está generando un momento en el punto C. Y debemos entonces comenzar a calcular el brazo eh, el brazo o radio, le dicen algunos otros autores. Hay otros que le dicen palanca también. Bueno, entonces esa distancia, ese brazo es la que hay entre el vector A y, bueno, por lo menos el punto de apoyo, ¿no? Entonces, fíjense, ese punto de apoyo, esa articulación, esa distancia desde acá hasta la articulación es la que necesito calcular, ¿verdad? Esa distancia allí horizontal. Esa distancia horizontal se calcula como 6 metros por el coseno de 15. Aquí está eso. 6 metros por el coseno de 15. Cuando yo resuelvo esta operación, que es 6 metros por el coseno de 15, ya yo sé que el brazo yo lo tengo aquí en este punto. ¿Ok?
ya en este punto, yo tengo el brazo horizontal, pues en la medida. Entonces, como hasta aquí es que yo acabo de trazar, hasta este punto también, es que yo acabo de, de considerar el brazo. Entonces pasaría lo siguiente, pues. Ya yo sé que estos 6 metros tienen que ver es con esta línea de acción, con P. Entonces, allí la tenemos. Coseno de 15 grados. Y luego, o sea, hemos llegado hasta aquí nada más, ¿ok? Hasta acá donde estoy resaltando en rojo. Entonces, desde aquí, desde este sitio, ¿verdad? Desde acá, yo debo pasar hasta el centro de la llanta delantera. Bien, entonces sería desde aquí hasta aquí. Ok, ese brazo lo hemos empezado a calcular hasta acá, a los 6 metros con el coseno de 15. Ya indicamos que llega hasta aquí, pero entonces el brazo siempre tiene que llegar hasta el origen, pues tiene que, hasta el origen del sistema de referencia, me refiero. Entonces, le sumamos la distancia que hay entre este pedazo y este otro pedazo. Entonces, esa distancia sería estos 0,4 con estos 0,5. Por eso está aquí, más 0,4, 0,5. Bien, allí termino de colocar cuál es el momento de B con respecto a C y cuál es el momento de B con respecto a C. Bien, eso que estamos visualizando allí es el desarrollo de los otros momentos, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar, en este caso, el momento que produce la fuerza B con respecto al punto C. Sería este sumando, desde aquí hasta aquí, ¿ves? Aquí está la fuerza B. Entonces, la fuerza B es una de las reacciones, la que ejerce una reacción en esta dirección. Entonces, esta distancia, esta dirección sería estos 4,3, ¿verdad? Son los que están acá indicados, 4,3. ¿No? Serían estos 4,3 que están acá. Y entonces se le suma 0,4 y el 0, sí. Por eso tenemos esta suma aquí. Y bueno, lo que les había comentado que está la reacción P. Bien. Y bueno, la última fuerza que queda sería el peso, ¿verdad? Este peso que está aquí, este vector fuerza. Ese vector fuerza con respecto al origen tiene una distancia de 0,5 metros. Entonces, allí resolvemos las operaciones matemáticas, simplificamos y nos queda una ecuación de esta forma. Bien, esa es la ecuación que nos va quedando. Entonces,
En este caso, esta letra A es una de las incógnitas. Eh, perdón, es incógnita, o sea, desde el punto de vista que es una letra que no es reemplazado por número, pero sí tengo la información para resaltarlo, ¿no? Para colocarlo allí, que la A es precisamente el peso de las tablillas. Y en este caso se dio como dato la masa, que se puede calcular el peso. Bien, B es la reacción que está en la rueda trasera. Esa sí es una incógnita, no la sabemos, esa es la que vamos a despejar. Y el último sumando es el de medio metro por P, o sea, por el peso del cambio. Allí lo que se hizo fue que el vector B está negativo. El sumando está negativo. Pero como está negativo, lo paso para el otro miembro positivo. Y es esto lo que está sucediendo. Aquí viene el signo de igual y allá tenemos el 6,70 metros, es este mismo que está aquí. Y el 0,5 metros es este mismo que está acá. Se sustituyen los pesos de la fuerza A, el peso, la fuerza P, el peso, y bueno, se simplifican. Allí sustituimos los valores numéricos, todos los valores numéricos. Fíjense que aquí está la masa, ¿verdad? Aquí está la masa del punto A, los 1.600 kilogramos que me dieron. Luego viene la masa del camión. Aquí están los 4.300 kilogramos. Y lógicamente de haber sacado factor común aquí la gravedad, bueno, hay que colocar la aceleración de la gravedad. Y este es el factor que estaba acompañando la letra B. Se pasó para acá a los fines de dividir, porque él aquí está multiplicando la B. Ahora él pasa dividiendo. Ok, al calcular eso, este, obtenemos un valor, ¿verdad? Ese valor es el de 24.279 newton. Ese sería entre las dos ruedas, ¿verdad? Una reacción que se está calculando en la parte trasera. Entonces es como entre las dos ruedas. Si me interesa saber a mí cuál es la reacción por rueda, entonces yo tengo que dividir eso entre dos. Y eso es precisamente lo que se hizo en este caso. ¿Verdad? Cada llanta es el valor de B2. ¿Verdad? O sea, usted lo calculó aquí, pero este cálculo es B. ¿Ok? Entonces esa B la dividimos entre dos, así como está resaltado acá, para poder saber cuál es la reacción en una sola llanta. Y ahí está la respuesta. Obtuvimos 12, 12, 139,88 newton. Ok, dice finalmente la reacción en cada llanta trasera del punto B es igual a 12,139 y es 12,14.
Apliquemos otra ecuación de equilibrio para poder encontrar la reacción que me falta, que es la C. Entonces, aplicamos la ecuación de equilibrio de sumar todas las fuerzas que tengan dirección vertical. Planteamos todas las fuerzas que están actuando allí sobre el cuerpo. Observamos que B yo la coloqué que va hacia arriba. Este, si existen dudas, pueden preguntarnos, pero pienso que está fácil verlo en la figura, ¿verdad? Que ese vector fuerza tiene que estar actuando sobre el cuerpo. ¿Ok? Por eso la flecha se colocó hacia arriba. Y por eso él se coloca aquí positivo. Por ejemplo, negativo, los pesos. ¿Ve? El peso en la fuerza A y el peso en la fuerza P. Por eso se colocan negativos esos dos. Aquí están los dos negativos. Y bueno, se obtiene este resultado. Se sustituyen los valores de los pesos, los valores, los valores de todos los factores allí. Y bueno, obtenemos el número 33,599. Igualmente que en el ejercicio anterior, ¿verdad? Este, si yo quiero saber el valor por cada caucho, debo dividir entre 2 ese valor que obtuve. Ese 33.000 lo debo de dividir entre 2 y eso me da 16, coma 80, pero en la unidad, eh, este, en la unidad de kilonewton, ¿verdad? Dividiendo entre 1000. Bueno, y fíjense, con eso ya terminamos el problema, ¿verdad? Porque era calcular la reacción en las ruedas traseras, ya lo hicimos. Y ahora calcularlo en las ruedas delanteras, y ya lo hicimos ahorita, en el punto C. O sea, de esta forma nosotros hemos contestado este problema. Y fíjense que duramos menos de 40 minutos. Y el tiempo que duramos resolviéndolo es incluyendo hasta la explicación. O sea que pienso que este problema se podía haber resuelto fácilmente y sin contratiempos durante la evaluación. ¿Ok? Bueno, ya llegó el aviso de desconexión de Zoom. Dentro de 5 minutos nos conectamos para hablar del otro problema que contenía la evaluación.